Libro de los Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Saulo, ¿quién sabe quién es Saulo? Saulo de Tarso, que hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, repita conmigo, y cayendo en tierra, fuerte otra vez, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Repita: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén, amén, aleluya. No sé cuántos de los que están acá nos escuchan. No sé cuántos de los que están acá hayan experimentado el acompañar a algún familiar al hospital, a alguna urgencia. Y hay un momento cuando uno entra al hospital, por ejemplo, no sé si acuerdan que Amy se fracturó el brazo. Entonces hay un momento en que el enfermero o el médico le dice a uno: señor, señora, madre, papito, espere aquí. O hágase lejitos o apártese o denos espacio. En el caso de las fracturas, es un fuerte golpe que endereza el huesito fracturado, ¿verdad? Yo recuerdo que una de las cosas, porque mi esposo estuvo en el parto de Zoe, y una de las cosas que a él más le impactó es que cuando Zoe ya estaba a punto de salir, porque uno un bebito lo coloca lo carga con ternura, con delicadeza, pensando que se va a partir, y en el momento que ya iba a salir Zoe, la médico, la ginecóloga llega y la toma con fuerza y la jala con rudeza, la ala con fuerza, y uno creería que le va a zafar algún huesito, que se va a desmembrar ese bebé tan indefenso, ¿verdad? Y muchas veces eso pasa porque nosotros miramos esas situaciones desde una perspectiva diferente. Cuando un médico quiere arreglar un hueso o cuando quiere sacar un bebé de la cavidad vaginal para que nazca, no está procurando lastimarlo, no está procurando asesinarlo, no está procurando golpearlo, sino que lo que está procurando es sanarlo, lo que está procurando es traer a la vida, lo que está procurando es darle vida. Amén. Y muchas veces en nuestra vida, cuando Dios mete la mano en esos procesos que duelen, en esos procesos que parece que nos están matando, en esos procesos que parece que nos están golpeando cada parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser, creemos que Dios o que la situación o que el proceso quiere acabar con nosotros. Y lo que quiere el proceso, los golpes que duelen, es darnos vida. Amén. Entonces todo depende de la perspectiva desde la cual nosotros estemos mirando la situación. Y aquí la escritura nos dice que Pablo había procurado asesinar, él tenía el propósito de asesinar cristianos, Saulo, que lleva cartas, pero que hay un momento en que se encuentra con Jesús y dice que él cae a tierra. Muchas veces nosotros hacemos planes o creemos que estamos haciendo las cosas bien. Saulo, en su conocimiento humano, creía que estaba haciendo las cosas bien, porque él conocía lo que le habían enseñado en el Pentateuco, ¿verdad? En la Torá. Entonces él creía que estaba haciendo las cosas bien. Y muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien
porque nos congregamos, porque oramos, porque no le hacemos mal a nadie, porque nos portamos bien, porque somos cristianos, o el que no es cristiano porque no roba, porque no miente, porque no ha asesinado, y resulta que Dios necesita meter la mano para poder tratar con nosotros. Amén. Entonces cuando Saulo, dice la escritura que él va a hacer un trabajo que él creía que estaba haciendo bien, se encuentra con Jesús y cae a tierra. Y esto tiene que ser una palabra reveladora para nuestra vida, porque Dios, como nos ama, dice la palabra que al hijo que él ama, disciplina y azota. Cuando Dios nos azota, cuando caemos al piso, como aquí dice la escritura que lo hizo Saulo, cuando cayó a tierra y Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces cuando Dios nos procesa, cuando Dios mete mano en el asunto, porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso y porque Él espera que nosotros cambiemos, Él espera que nosotros nos arrepintamos. Mira, mujer, deja de mentir, mira, mujer, deja de gritar, mira, varón, haz tu devocional, mira, congrégate, y Él es paciente. Pero llega un momento en que tiene un encuentro realmente con nosotros, no con caricias de amor, sino como un padre que nos tira a tierra. ¿Para qué? Y le dice: ¿por qué me persigues? Dios, Jesús, lo que hace con Saulo es exponer algo que estaba mal en Saulo, algo que Dios necesitaba cambiar en Saulo, algo que Dios necesitaba matar en Saulo, que era un hombre asesino y perseguidor de la iglesia de Jesús, Entonces muchas veces uno dice: pero Dios, ¿por qué este proceso? ¿O para qué este proceso? Dios, cuando nos tira a tierra, cuando nos hace caer, no es para avergonzarnos. Él no le dice: mira, ¿por qué me persigues? Porque había más gente alrededor. No era para avergonzarlo delante de los que estaban ahí. No era para matarlo, porque lo hubiera hecho, le hubiera quitado la vida. Dios, cuando nos permite caer a tierra en esos procesos, es porque necesita sacar algo de nosotros que está mal. Y que si nosotros no permitimos que Dios saque aquello, que escudriñe en lo profundo de nuestro ser y saque aquello que está mal, no vamos a poder cumplir el propósito y la asignación que tenemos en Dios Todopoderoso. Porque Saulo estaba predestinado a ser un apóstol de Cristo, a predicar el evangelio a los gentiles. Pablo es el apóstol más recordado en la escritura. Amén. Pero Dios necesitaba meter la mano dentro del interior de Saulo y decirle: tú crees que estás haciendo las cosas bien, Saulo, pero yo necesito decirte que tú eres perseguidor de mi iglesia. Y Dios, cuando nos mete la mano y nos quebranta y nos procesa y nos tira al piso, es para decirte: necesito que dejes de mentir, necesito que dejes de gritar, necesito que dejes de juzgar, necesito que dejes de condenar, necesito que dejes de poner excusa para no orar, para no hacer tu devocional, para no congregarte. Necesito meter la mano dentro de ti y sacarte la basura. Amén. Y muchas veces en esas situaciones el que está alrededor, ¿qué va a hacer? Va a juzgar. Si yo hubiera estado en ese momento cuando Dios tira al piso a Saulo y escuchan una voz pero no ven nada, uno que hubiera dicho: ¡ja! ¿Quién sabe? Está en pecado. Eso, ¿quién sabe qué fue lo que hizo? Mire, Dios lo está tocando porque algo está mal. Y muchas veces la gente de alrededor no entiende lo que Dios está haciendo con nosotros. Y si nos cambia el semblante, eso es que ya quién sabe qué pasó, se le dañó el propósito de Dios. Eso, si nos enfermamos, eso es que está en pecado y por eso le llegó la enfermedad. Siempre el mundo, miren, no sé si les ha pasado, pero en el trabajo muchas veces cuando saben que somos cristianos y nos va mal, o el jefe nos regaña o nos echan, ¿y esto que es cristiano? Eso que es cristiano. Pero mire cómo está de triste, mire cómo está llorando, mire cómo está proceso tras proceso. Y eso que ora todos los días, porque el mundo no entiende que Dios no nos está juzgando.
está haciendo es procesando algo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando nos levantemos del piso y de esa tierra donde Él mismo nos tira, podamos llegar al propósito eterno para el cual fuimos alcanzados. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos como algo malo, como un proceso de Dios, ¿quiénes han estado en esos procesos del Señor? Y uno, los casados o los que tienen hijos, uno quisiera, así como con el hijo en el hospital, sufrir el dolor por el hijo. Sí, cuando mi esposo estaba allí, yo quisiera estar con él, pero hay un momento en que ya, hasta aquí llegué, porque hay cosas que nosotros vamos a ver como que le está doliendo, pero es Dios tratando algo en nosotros. Y tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer con nosotros, aunque cueste, aunque duela, aunque nos sintamos que nos partimos en dos, es que Dios está haciendo un reajuste en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en nuestra paternidad como esposos. Porque Él quiere llevarnos, pero hacia donde Él quiere llevarnos no podemos ir. Aunque habite en nosotros, Él tiene que limpiar la basura de la casa donde Él habita. Amén. Yo recuerdo hace 2 meses, Él no nos va a dejar avanzar con cosas que están mal dentro de nosotros. Entonces, muchas veces, Señor, pero mira, yo estoy haciendo lo que me dijiste, Señor, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasa eso? Sí, sabemos que Cristo está siendo formado en nosotros, pero se nos tiene que revelar específicamente qué es lo que Dios está sacando. A Saulo le dijo, tú me persigues. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es la basura, el orgullo, la altivez, la soberbia, la mentira, la falta de disciplina que Dios quiere sacar de nosotros para que podamos avanzar hacia donde Él quiere? Amén. Si ustedes recuerdan a José, José no fue a la cárcel por bueno. José era orgulloso y era soberbio delante de su padre y sus hermanos. Es que Dios a mí me da sueños, y ese sueño era que ustedes se van a inclinar delante de mí. Entonces Dios, ¿qué hizo? Tuvo que meter la mano, llevarlo como esclavo, llevarlo a la cárcel. Pero la cárcel no era el lugar para que José muriera, era el lugar donde José iba a ser tratado, iba a ser formado, iba a ser dirigido para que pudiera salir a gobernar Egipto. Entonces, el lugar de nuestro proceso, el lugar de nuestro desierto, es que Dios nos está tirando a tierra para hacer algo en nosotros y sacar aquello que no sirve. Y si recordamos a Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive, haz esto, y Jonás no quiso hacerlo. ¿Y qué hace Dios? Le envía un gran pez para que se comiera a Jonás. Ahora, Dios no quería matar a Jonás porque el pez no lo trituró. ¿Qué pasó? Que el pez lo escupió en Nínive. No fue casualidad, el pez escupió a Jonás en el lugar exacto donde Dios lo quería. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el gran pez que Dios está usando hoy para escupirnos, para arrojarnos, para llevarnos al lugar donde Dios dice que tenemos que estar? Si nosotros no procuramos hacerlo a las buenas, Dios va a meter la mano, y cuando Dios mete la mano, ahí es donde duele. Ahí, en el medio, dentro de ese gran pez. Y cuando nosotros estamos siendo procesados, no encontramos solución. Cuando pedimos y las cosas no se nos dan como las pedimos, vemos todo negro. Pero Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es un Dios que en el proceso no nos va a dejar solos. No nos va a dejar tirados. Dios es un Dios que aun en lo bueno y en lo malo prometió acompañarnos, estar en nosotros, con nosotros, para que podamos alcanzar ese destino que tenemos en Él. Y por eso quiero traer esta palabra que la encontramos en Isaías capítulo 42,
versículo 1. Dice la escritura en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quiénes están siendo procesados en algún área? Dice la palabra: he aquí mi siervo, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando nosotros estamos siendo procesados, atacados, cuando hemos pecado, cuando hemos caído, cuando nos hemos equivocado, cuando Dios nos tira al piso, lo primero que tenemos que recordar es que le pertenecemos a Dios. Es que Dios, en la escritura en Isaías 43 dice: mío eres tú, Jorge, mío eres tú, Julie, mía eres tú, Michelle, mío eres tú, Jaime, mío. Le pertenecemos a Dios, no le pertenecemos al diablo con sus dardos, no le pertenecemos a la sociedad, no le pertenecemos a una institución, le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Y aquí Él dice: mío, mía, mía eres tú, yo te redimí, yo te compré a precio de sangre. Aunque caigas, aunque peques, aunque esos pecados sean horrorosamente terribles, dice la escritura que si nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre. Y Él dice: mío eres tú, yo te redimí, yo te lavé con mi sangre. Entonces, en el medio del proceso, lo primero que tenemos que recordar es que tenemos un Padre de amor misericordioso, que nos redimió y que nos puso un sello, que nos puso una marca y que nos dio un nombre, que nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Entonces, en esos procesos, si ustedes ahorita logran entender por qué Moisés, cuando sus padres lo colocaron en el canastito y atravesó el río para llegar hasta donde la hija de Faraón, con corriente, con agua, con cocodrilos, ¿por qué a Moisés no le pasó nada? Porque Moisés no era de sus padres, Moisés era del Dios Todopoderoso. Y aquí en esta escritura Él dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, y aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Aunque usted crea que está siendo asesinado, aunque usted crea que está siendo golpeado, aunque usted sienta que está siendo quebrantado, el Señor dice que el fuego no nos quemará, que el agua no nos ahogará, porque somos de Él. Y si nosotros nos aferramos a su palabra, a su promesa, a la meta que es Cristo Jesús, vamos a llegar, porque ese es el propósito del Señor. Ahora, Él no prometió que no tendríamos problemas. Al contrario, la promesa de Jesús era que íbamos a tener problemas, que nos íbamos a equivocar, que Satanás nos iba a pedir para ser zarandeados como a trigo. Entonces, ¿va a venir la enfermedad? Sí. ¿Va a venir la caída? Sí. ¿Vamos a equivocarnos? Sí. ¿Va a venir la persecución? Sí. ¿Va a haber gente que va a mirar tu rostro? Como en algún momento me dijeron: es que ya no es la misma Cintia, es que ya no tiene la unción. Pues claro, tenía 3 meses de embarazo y vomitaba todos los días. Tenía cara de todo menos de unción. Entonces hay gente que no va a entender lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay gente que solamente va a ver que estamos enfermos, que estamos sin dinero, que nos quedamos sin trabajo, pero porque no sabe que Dios nos está metiendo la mano en lo profundo de nuestro ser para limpiar la casa donde Él habita, con el propósito de que en la medida de que Cristo crezca, nosotros podamos llegar al propósito para el cual Él nos llamó. Él necesitaba decirle a Saulo: tú me persigues a mi iglesia. ¿Para qué? No para avergonzarlo, no para que los que estaban alrededor criticaran y lo juzgaran, no para que Saulo se sintiera mal, obviamente tenía que repetirse, sino para que no durara una vida golpeándose por lo que había hecho, sino para sacar, exponer eso malo que había en él y poder convertirse en el apóstol Pablo. Amén. ¿Logran entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? Si nosotros voluntariamente nos rendimos, eso que el
Señor nos está pidiendo por algo chiquitito. A veces creemos que un gritico al esposo, ay, no es nada, y Señor, perdóname y me arrepiento. Pero Dios no va a permitir que nosotros toquemos una autoridad. A veces decimos, ay, es que mi hijo tiene derecho a dormir, yo no lo despierto para que duerma. Dios está viendo que no estamos siendo padres, formadores y disciplinados que eduquemos a los hijos en el camino. Y nos tiene paciencia y nos espera, pero cuando no logramos voluntariamente rendir eso, Él se nos va a aparecer, nos va a tirar al piso y va a decirte esto, y ahí, en medio de ese dolor y en medio de ese quebranto, necesitamos entender que lo que Dios está haciendo tiene un propósito más grande que un trabajo, más grande que una enfermedad, más grande que es Cristo en nosotros, expresado en nosotros, para que cuando Él venga, no venga y mire un poquito de pecado aquí, un poquito de mentira aquí, un poquito de gritico aquí, un poquito de abusar de las autoridades aquí, no, sino que Él mire a un Cristo perfectamente formado. Entonces tenemos que recordar que en el medio de la prueba, del fuego y del agua, Dios nos dice: mío, mía eres tú. Si tú te rindes, si tú entiendes cuál es el propósito de ese quebranto, el propósito de tirarte a tierra, yo voy a hacer contigo lo que escribí en el libro, como le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre yo te escogí y te puse por profeta. Tenemos una predestinación en Dios. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, no porque el destino estuviera 40 años, sino que ellos no rindieron y duraron 40 años en llegar a la promesa. Quien le pone fecha en llegar a ese destino somos nosotros, cuando no nos rendimos. Vamos a ir, por favor, ahí mismo en el versículo 40, en el capítulo 43, vamos a ir al versículo 18. Dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Versículo 19, yo quiero que usted levante su mano, porque recibimos las promesas de Dios por fe. Y si usted cree en esta mañana que Dios está hablando y que Dios tiene el poder de hacer que esas nuevas, dígale: Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo tu promesa, y mis ojos van a ver el cumplimiento de lo que me estás hablando. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, atentos, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios nos está dando una tremenda palabra. Durante mucho tiempo creímos que Dios restauraba las cosas. Dios restaura mi hogar, restaura mis finanzas, restaura esto, pero bajo la luz del nuevo pacto, que es Dios dentro de nosotros, Dios no restaura. Isaías nos está enseñando que Él hace todo nuevo. Él no restaura el matrimonio, Él te da un matrimonio nuevo a la luz de la palabra, a la semejanza de Cristo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejar lo viejo y a dejar el pasado y a dejar lo que nos ata de atrás? Promesas sin cumplir, contratos en espera, dejarlo atrás para recibir lo nuevo del Señor. Porque no podemos avanzar. Usted quiere crecer espiritualmente, quiere ser un ministro del Señor, quiere ser un buen esposo, una buena esposa, que el Señor responda con ese trabajo, con eso que usted le está pidiendo. Eso se llama avance en Él. Para avanzar tenemos que soltar lo que queda atrás. Y acá el Señor da una promesa: yo haré todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. El propósito del Señor es que nosotros seamos nuevas criaturas. El propósito del Señor es que nuestra vida sea una vida nueva. Y mientras usted siga
reteniendo ese mal carácter, mientras usted siga reteniendo la depresión, mientras usted siga reteniendo promesas, amistades que no le sirven, no va a poder recibir lo nuevo del Señor. Si usted está orando por un esposo, por una esposa, pero sigue teniendo conversaciones con su ex, no va a poder llegar a la promesa de un matrimonio. Entonces durante el proceso, durante la caída en tierra, durante el trato del Señor con nosotros, hay cosas que no nos dejan avanzar. Hay cosas que no nos dejan ser verdaderamente libres como lo promete el Señor. Dice la palabra, lo primero es nuestros pecados. Y esto lo digo porque ustedes saben que desde aquí no se predica desde la perfección, sino desde nuestros propios procesos, caídas y angustias. Y durante los procesos o tratos del Señor, una de las cosas que el enemigo usa es nuestros propios pecados, nuestras propias caídas. Entonces le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús. Si usted está verdaderamente arrepentido, abogado tenemos para con el Padre. Dios lo perdona. Y el apóstol nos enseñaba que así Dios dijera, como le decía Israel, es rebelde. No. Él nos perdona porque Él no nos ve a nosotros. Él ve a Jesús, que pagó el precio por nuestros delitos. Entonces recibimos ese perdón. Pero de pronto a los 2 días usted se acuerda de ese pecado. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y nos duramos 1 mes, 2 meses pidiendo perdón por lo que Dios ya nos perdonó. Entonces muchas veces el enemigo aprovecha esos dardos de nuestras equivocaciones y de nuestras caídas para que nosotros no logremos entender y creer en fe que Dios tiene el poder no de cubrir nuestro pecado, sino de quitar nuestro pecado. Amén. Entonces, una de las cosas, si alguien por favor me busca rápidamente Hebreos capítulo 10 versículo 17 y 18. Hebreos capítulo 10 versículos 17 y 18. Léelo. 17 y 18. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice su palabra así. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. ¿Todos escucharon? Esta palabra nos enseña que Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Cuando nosotros recordamos nuestros pecados, es el enemigo recordándonos: tú eras una prostituta, tú eras una fornicario, tú eras un ladrón, tú eras un asesino. Pero la palabra dice que cuando yo llegué a Cristo, Él tomó ese pecado, lo arrojó al fondo del mar y nunca más se volvió a acordar. Entonces, cuando nosotros nos acordamos de ese pecado y nos atormentamos, hay aguijones del Señor, claro, hay aguijones como Saulo, que el Señor los usa o permite emisarios del enemigo para que nosotros no nos enaltezcamos y nos acordemos de dónde venimos. Pero cuando esos pecados nos traen remordimiento, cuando ese pecado nos trae acusación, vienen de parte del enemigo para hacernos olvidar que Dios lavó nuestra vida con su sangre, que Él nunca más se vuelve a acordar de eso, que nos arroja al fondo del mar. Así que nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y que el Señor ya pagó el precio por esos pecados y que Él no lo cubrió, que Él quitó ese pecado de nuestra vida. Entonces, en el proceso usted tiene que entender primero que tenemos que arrepentirnos, que si hay un pecado reiterativo que lo volvemos a cometer una y otra vez, pues hay que matar esa carne, pedir ayuda, pedir ministración, pedir consejería. Pero que si usted ya venció esa carne de su vida, no lo traiga a su vida presente, porque quiere decir que usted cree que Dios no tiene poder.
para quitar ese pecado y para nunca volverse a acordar de él. Entonces debemos identificar cuando recordamos nuestro pasado para testimonios, cuando recordamos ese pecado porque quizás no lo hemos rendido y no nos hemos arrepentido, o cuando el enemigo nos lo recuerda para atormentarnos y recordarnos quiénes éramos antes de Cristo o incluso las equivocaciones en Cristo. Rápidamente, Romanos 12:2. Número 2, que tenemos que batallar en el medio de las caídas y de los procesos son los pensamientos. Tenemos Romanos 12:2. Lo leo, ¿sí? Dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a identificar qué pensamientos vienen de Dios y qué pensamientos vienen de nosotros o de nuestros propios deseos. Entonces, en el medio de la tribulación, en el medio del problema, en el medio de la caída que hemos tenido, en el medio del proceso, vemos todo negro, no encontramos salida, no logramos entender que Dios es un Dios soberano, que Él es el dueño de los hospitales, de los médicos, de las empresas, que Él es el dueño de absolutamente todo. Entonces el diablo aprovecha nuestros procesos para que no encontremos una salida en Cristo. Y queremos rápidamente, no tenemos para el mercado y lo primero que hacemos es buscar el gota a gota, el préstamo. ¿Ustedes creen que ese pensamiento viene del Señor? No. Entonces hacemos y tomamos decisiones cuando estamos quebrados, cuando estamos procesados, decisiones en nuestra voluntad, cuando la palabra dice que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Entonces cuando estemos en tierra caídos tenemos que saber qué es lo que quiere Dios. Y si Dios guarda silencio, usted no haga nada. Dios, háblame qué tengo que hacer, pero Él guarda silencio, usted no haga nada, porque puede estar actuando desde su querencia, desde su voluntad, de lo que usted piensa. Yo recuerdo que en este proceso yo le decía a mi esposo y les estaba alimentar nuestras propias creencias o nuestra propia justicia. Número 3, en el medio del proceso, Proverbios capítulo 4, versículo 14-16. Proverbios 4, 14 al 16. ¿Qué dice la palabra? Dice: no entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Amén. En el medio del proceso o cosas que el Señor quiere sacar de nosotros, aunque llevemos mucho tiempo en el Evangelio, son lugares y personas que no nos edifican. Lugares y personas que no nos convienen en Cristo. Creemos que una conversación no pasa nada y no tiene efecto, pero el Señor nos está diciendo que a veces el quebranto, a veces el dolor, a veces el proceso es porque estamos compartiendo lugares, personas o conversaciones que le hacen mal a nuestra alma, que le hacen mal al propósito que el Señor tiene con nosotros. Entonces, ¿por qué se cuidan tanto? O porque muchas veces hay tanto celo por la palabra que el Señor nos ha entregado, que es el nuevo pacto, el crecimiento de Cristo en nosotros, porque si no cuidamos lo que nosotros escuchamos, vamos a terminar en doctrinas raras. Si nos dedicamos a escuchar a los que no creen, por ejemplo, en el Espíritu Santo, vamos a terminar realmente convencidos de que el Espíritu Santo no obra y no es parte de la deidad del Señor. Esto para poner un ejemplo. Entonces, en el medio del proceso, el Señor o el enemigo, perdón, va a usar personas, va a usar circunstancias, va a usar consejos, va a usar lugares para sacarnos y para decir sí, es que esto, no, por acá no me conviene, yo mejor escucho esto, yo mejor voy por acá porque esta palabra o porque este consejo se acomoda
a lo que mi carne quiere. Amén. Entonces, cuando nosotros en el medio de la tribulación, en el medio del quebranto, en el medio de la decepción, de la desilusión, del problema o de las consecuencias de nuestras malas decisiones, tenemos que tratar de menguar, de guardar silencio, de recibir el perdón del Señor y de escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y si Él guarda silencio y si no le dice nada, ni a través de la Biblia, ni a través de la oración, ni a través de la iglesia, es porque Dios está guardando silencio. Y al guardar silencio, está metiendo su mano poderosa en su... Haga de cuenta que es una cirugía espiritual, un reajuste espiritual. Estos pensamientos no me agradan, yo los saco. Estos sentimientos no me agradan, estas personas no me agradan, estas decisiones no me agradan. Amén.